Buenos días. Muchas gracias, Nico, por la presentación. Es un placer estar aquí y tengo que agradecer también al equipo de Oceana Chile el haberme invitado. Como ha dicho Nico, mi nombre es David Costalago, soy científico marino con el equipo internacional de Oceana y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión crítica sobre ciertos aspectos de la salmonicultura. Todo esto enmarcado dentro de esta pregunta: ¿es la salmonicultura tan buena como nos dicen? De esta forma vamos a analizar algunos de los argumentos que se suelen utilizar para defender la salmonicultura y los vamos a ir contrastando con la evidencia disponible. Primero voy a empezar la charla con una introducción muy breve, muy general de lo que es el estado de la producción de pesca y acuícola en el mundo y también en Chile, con datos de la FAO, de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. Y a continuación estructuraré la presentación en torno a estos 6 argumentos que suelen usarse a menudo para defender la salmonicultura, como son la conservación de las especies de salmón salvaje, el valor nutricional de salmón, la eficiencia de la salmonicultura, que ya explicaré más adelante a qué me refiero con esto, aspectos de seguridad alimentaria que van a estar muy relacionados con el tema de harinas y aceites de pescado, del que voy a hablar de manera bastante extensa, el supuesto beneficio económico que puede tener todo el engranaje de la salmonicultura y también aspectos sobre la innovación al respecto del desarrollo de alternativas a las harinas y aceites de pescado. Y al final compartiré algunas recomendaciones para avanzar hacia una acuicultura más justa y sostenible. Bien, mientras que la pesca salvaje a nivel mundial alcanzó un máximo de producción en el año 1996, la producción de acuicultura ha seguido creciendo de manera bastante rápida durante todos estos años. Y de hecho en el año 2022, por primera vez, se produjeron más animales acuáticos a partir de la acuicultura que a partir de la pesca. Estamos hablando de unas 94 millones de toneladas de la acuicultura frente a unas 91 millones de toneladas de la pesca. Y de hecho, como veis aquí, hay una proyección por parte de la FAO también que se espera que la acuicultura siga creciendo en los próximos 10 años entre un 10 y un 15%. En el caso de Chile, aunque con una caída de la pesca salvaje muchísimo más acentuada que lo que acabamos de ver de la media mundial, el patrón es muy similar, mostrando también un incremento de la producción de acuicultura en el país y, de hecho, Chile es un actor clave en la expansión de la acuicultura animal. Pero este crecimiento, tanto a escala global como en Chile y a nivel más regional, como muestra esta gráfica en el caso de Latinoamérica y de Caribe, se basa sobre todo en acuicultura de especies alimentadas, como es el salmón, que son las que se suelen incentivar porque tienen una mayor rentabilidad relativa. Y como veis en la figura, en esta región el porcentaje de acuicultura de especies alimentadas, si veis la línea naranja con el eje de la derecha, muestra el porcentaje de especies no alimentadas, que es en torno al 10-12%, es decir, tenemos un 85-90% de toda la acuicultura en esta región que es de especies alimentadas como el salmón. Y esto es problemático porque es este tipo de acuicultura la que es altamente dependiente de insumos externos, como es las harinas de pescado y aceites de pescado. Y de todas las especies de acuicultura alimentada, el salmón atlántico en particular es de lejos la más destacada. Aquí vemos cómo ha evolucionado la producción de salmón desde el año 1980 en distintos países y Chile, como bien sabe todo el mundo en esta sala, es el segundo productor mundial de salmón de cultivo, con un 25% del mercado global. Pero, como vamos a ver, este crecimiento tiene un coste ambiental y social que no podemos ignorar. Así que pasamos ahora a analizar algunos de los argumentos más comunes usados para defender e incentivar la producción de salmón de acuicultura, como pueden ser que ayuda a reducir la presión sobre las especies de salmón salvaje, que el salmón es rico en ácidos grasos, que tiene un bajo impacto ambiental y una alta conversión alimenticia, que ya explicaré qué es,
que proporciona un suministro estable y continuo de salmón para satisfacer la demanda global, directamente relacionado con aspectos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, que genera empleo y apoya economías costeras, o que la innovación en torno al desarrollo de las alternativas a harinas y aceites de pescado mejoran la sostenibilidad de la salmonicultura. Bien, el primer punto, la conservación de poblaciones de salmón salvajes. Tan simple como lo que veis aquí, se dice que la acuicultura en general ayuda a reducir la presión pesquera sobre las especies que se cultivan, pero en el caso del salmón atlántico ya vemos que esto no es así. Continúa disminuyendo desde hace bastantes décadas a pesar del incremento de la producción acuícola de salmón atlántico en todo el mundo. Es decir, que no podemos decir que la salmonicultura esté ayudando a que se recuperen las poblaciones de salmón salvaje. En cuanto al valor nutricional de salmón, sí es cierto que tienen altas cantidades de ácidos grasos como son EPA y DHA, que son los omega 3, tan esenciales en la dieta de muchos animales, incluidos los humanos, para un correcto desarrollo. Pero si miramos a la lista de peces que tenemos aquí, vemos por ejemplo sardinas o caballas que están por encima de salmón en cuanto a la cantidad de estos omega 3. Y no solo eso, sino que además la mayor parte del salmón que se consume en muchos países es salmón procesado, como por ejemplo salmón ahumado, que es lo que vemos aquí en los puntos verdes y que tiene una menor concentración de ácidos grasos omega 3 que muchísimas otras especies de pescado cuando se consumen frescos. Ahora, sobre el argumento de la eficiencia de la salmonicultura vamos a tratar dos aspectos. Uno, el de la eficiencia medioambiental, que es básicamente la huella de carbono, y el segundo, el de la eficiencia como productor neto de alimento. En cuanto al primer aspecto, se argumenta a menudo que el salmón de granja tiene una menor huella de carbono que el salmón salvaje. Así que vamos a ver los detalles con este ejemplo. En la barra de la derecha veis emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de producción y de suministro de salmón criado en Noruega, que es consumido en Los Ángeles, en California, transportado en barco de un punto a otro. No vamos a entrar en el transporte del producto fresco que se suele hacer en avión. Y en la barra de la izquierda es las emisiones de gases de efecto invernadero del salmón salvaje pescado en el Atlántico Norte y consumido también en California. Como veis, el salmón de granja noruego ya emite muchísimos más gases de efecto invernadero, considerando solo esta fracción amarillo, que es básicamente lo que atañe a la producción del pienso para alimentar el salmón, sin ni siquiera llegar a incluir en la ecuación el resto de efectos como son procesado, transporte, etc. Ahora, el segundo aspecto, el de la eficiencia de la salmonicultura para producir alimento. Vamos a hablar aquí de las harinas y aceites de pescado, que constituyen una buena parte de los piensos que se utilizan para alimentar al salmón. Estas harinas y aceites de pescado se producen en mayor medida a partir de peces pelágicos pequeños, como son anchoas, caballas, anchoveta, sardinas, jureles. Y como veis aquí, para producir 1 kilo de harina de pescado se necesitan en torno a 4 y 6 kilos de este tipo de pescado, de pescado salvaje como los pequeños pelágicos. Y para producir el aceite la situación es incluso peor, ya que se pueden llegar a necesitar hasta 62 kilos de pescado para producir 1 kilo de aceite. Hay una gran variación de 12 a 62 kilos porque la concentración de aceites en el pescado varía muchísimo en función de las condiciones ambientales o de la edad del pescado. Tenemos, por ejemplo, que juveniles de anchoveta o adultos de anchoveta expuestos a estrés térmico, como puede ser altas temperaturas, van a tener una menor concentración de ácidos grasos que un adulto sano de anchoveta. Es decir, que en función de la época en la que se haya pescado el pescado, en condiciones de cambio climático, etcétera, vamos a tener una necesidad de utilizar muchos más peces para producir el kilo de aceite que nos necesitaríamos para el pienso. Y con esto ya empezamos a ver que el argumento de que la salmonicultura proporciona un suministro estable y
asequible de salmón para satisfacer la demanda global falla. Y así pasamos al argumento de la seguridad alimentaria. En esta gráfica vemos cómo evolucionan los precios del salmón en amarillo, los precios del aceite de pescado en azul y los precios de la harina de pescado en naranja, con los precios de salmón y aceites bastante correlacionados. Y es que si pensamos que los piensos usados en la salmonicultura suponen en torno al 50%, si no más, del coste total de la producción del salmón, entendemos cómo el precio de salmón de acuicultura responde fundamentalmente al coste, es decir, la disponibilidad de aceites de pescado, que, como hemos dicho, varía muchísimo en función de las condiciones ambientales y que, por tanto, puede hacer difícil mantener un suministro estable de salmón a precios asequibles, especialmente en un contexto de cambio climático. Así que vamos a centrarnos en el tema de las harinas y aceites de pescado a partir de ahora. La mayoría de estos productos proviene, como decía, de peces pelágicos pequeños, como puede ser la anchoveta, y de hecho la anchoveta en Perú y en Chile y otras especies similares, sardinas, anchoas, sobre todo en África noroccidental, en particular Mauritania, Senegal y Gambia, dominan la oferta de pescado para producir harinas y aceites de pescado. En este mapa veis la localización de unas 500 fábricas de aceite y harina de pescado por todo el mundo. El tamaño de los círculos es indicativo del número de plantas de procesado que existen en ese país. Como veis, Perú domina el mapa global, seguido del noroeste de África, en particular en Mauritania, donde existen más fábricas de harinas y aceites de pescado que, por ejemplo, en Chile. Ahora, resulta que estos peces pelágicos, como ya habéis visto, no solo son altamente nutritivos comparados con otras especies, esta es la misma gráfica que hemos visto antes, aquí estoy remarcando sardinas y caballas, pero es que además son generalmente los pescados más asequibles. Como muestra esta gráfica, aquí arriba tenéis este tipo de peces, arenques, sardinas, anchoas, que son relativamente mucho más baratos que cualquier otra especie de peces. Así que usarlos para producir harinas y aceites de pescados en lugar de para el consumo humano directo es una pérdida de oportunidades para combatir la malnutrición, especialmente en países de bajos ingresos y con altos niveles de desnutrición. Sumado a esto tenemos además el problema de que la gran mayoría de desembarcos de pequeños pelágicos y el 80% de lo que se captura de pequeños pelágicos va a las plantas de procesado de harinas y aceites de pescado. La mayor parte de las especies de pequeños pelágicos, como digo, están o sobreexplotadas o explotadas al límite de su capacidad. Y, por ejemplo, aquí tenemos datos para África noroccidental, donde estas especies suponen la ingesta de proteína animal principal para en torno al 80% de la población. Y vemos que de las 9 poblaciones que se suelen utilizar para producir harinas y aceites de pescado, 5 de ellas están ya en estado de sobrepesca y las otras 4 están siendo explotadas al máximo de su capacidad. Recordemos que esta región del mundo es uno de los enclaves de producción de harinas y aceites de pescado más importantes del mundo, a pesar de que existe una alta proporción de gente sufriendo inseguridad nutricional y estos peces siguen siendo utilizados de manera creciente incluso para producir harinas y aceites de pescado. Y es que si miramos más en detalle las repercusiones que está teniendo todo esto, vemos que en Senegal, por ejemplo, la línea verde, la disponibilidad de pescado pelágico por persona y año ha disminuido desde 18 kilos en el año 2009 a 6 kilos en el año 2022 por persona y año, y en Gambia, la línea roja, han caído de 15 kilos por persona y año a 7 kilos por persona y año en tan solo 3 años. Todo esto en paralelo al desarrollo de las fábricas de harinas y aceites de pescado en estos países. De forma que se ha situado la ingesta de pescado por debajo de lo que se recomienda que debería ser la cantidad anual de pescado de 10 kilos. ¿Y por qué he estado insistiendo tanto en mostrar ejemplos de lo que ocurre con la industria de las harinas y aceites de pescado en el noroeste de África? Pues en buena medida tiene que ver con el hecho de que, como vemos aquí,
el 100% del aceite de pescado que se produjo en Gambia en el año 2022 se exportó a Chile para la industria de la salmonicultura. El porcentaje no siempre es del 100%, pero no varía sustancialmente. En los 2 últimos años tampoco ha sido muy diferente, tampoco ha sido muy por debajo del 100% de aceites de pescado. Ahora, el argumento en torno al supuesto beneficio económico de la salmonicultura. Se dice, por ejemplo, que la producción de harinas y aceites de pescado genera empleo, pero en muchos casos estos empleos son temporales o precarios y a veces no benefician siquiera a las comunidades locales. Además, en muchos sitios, como los que he señalado, la industria de las harinas y aceites de pescado compiten con los pescadores artesanales y los desplazan, así como desplazan también a las personas que procesan el pescado de los pescadores artesanales. Y tomemos el ejemplo de Senegal de nuevo para esto. Este es un país en el que el sector pesquero emplea en torno al 20% de la población activa, es decir, unos 2 millones de personas, frente a una estimación de la gente que estaba empleada en las fábricas de aceites y harinas de pescado en el año 2018, que eran en torno a 400 personas, la mayoría de manera temporal. Y además, según quien gestione estas plantas, las personas contratadas pueden ser extranjeras, ni siquiera van a ser locales, como es a menudo el caso de Mauritania. La foto de la derecha es de una planta de procesado de pescado para harinas y aceites de pescado en Mauritania. En este país muchas de estas plantas son de propiedad de empresas chinas y contratan a personas chinas, pero también a migrantes que vienen de Senegal a Mauritania buscando un trabajo porque básicamente se han quedado sin una forma de ganarse la vida en Senegal. Es decir, que la economía tampoco, el empleo tampoco está beneficiando a los locales en Mauritania. Y por todo ello, en Senegal, por seguir con este ejemplo, miles de mujeres procesadoras de pescado. En estos países, quienes procesan el pescado de la pesca de pequeña escala son casi en un 100% mujeres. O sea que tenemos un aspecto de género también importante en este caso. Y son las que han perdido su manera de ganarse la vida, su sustento para mantener a sus familias. Y vemos en la imagen un grupo de mujeres procesadoras de pescado protestando frente al Ministerio de Pesca en Dakar para exigir el cierre de las plantas de aceites y harinas de pescado en el país. Y para complicar más aún la situación, en la industria salmonera y más particularmente en la industria de producción de harinas y aceites de pescado, existe una patente falta de transparencia en lo que es la producción, el comercio y también los subsidios que reciben, además de una limitada participación local en la gobernanza de estas actividades, que es otra de las cosas por las que estaba protestando este grupo de mujeres. Y sí existen posibles alternativas a las harinas y aceites de pescado que se están usando, a veces incluso a escala comercial, o con las que se está experimentando en mayor o menor medida. De hecho, hoy en día el pienso que se utiliza para alimentar el salmón tiene un alto porcentaje de ingredientes de origen vegetal, como puede ser mayoritariamente la soja. También se está trabajando con proteínas a partir del cultivo de insectos o proteínas a partir de la levadura utilizada en la fermentación de la cerveza, o algo que es cada vez, o que ha sido hasta hace poco más común, es el uso de subproductos de pescado, que vendría a ser los restos, lo que se descarta de procesar el pescado fresco cuando se filetea, por ejemplo, las espinas, las cabezas, las tripas, que se utilizan para producir harinas y aceites de pescado que se van a incluir en los piensos. Pero estas opciones suelen enfrentar importantes barreras relacionadas, como a veces es la reticencia misma por parte de la industria, porque hay altos costes iniciales en el desarrollo de muchas de estas opciones. También puede haber reticencia del consumidor. Pensemos que la mayor parte del salmón de acuicultura se va a consumir en Norteamérica, Europa, países en los que no hay nada de cultura de consumir insectos, por ejemplo. Entonces, no se sabe muy bien cómo va a poder aceptar el consumidor principal de este producto algo que está hecho a partir de insectos, ¿no? Eso sin tener en cuenta la deficiencia nutricional de muchas de estas alternativas. O sea, los insectos, por ejemplo, o los productos de origen vegetal no tienen omega 3, es decir, que tendrían que seguir utilizando aceites de pescado para introducir el omega 3 que requiere el desarrollo del salmón.
También existen, a veces, es verdad, falta de marcos regulatorios que beneficien el desarrollo de estas alternativas. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta hace poco no se permitía el uso de ácidos grasos producidos a partir de algas unicelulares en la acuicultura o en la ganadería. Y es que, a pesar de todas estas alternativas, la FAO sigue prediciendo que la producción mundial de harina de pescado, a partir de pescado entero, no subproductos, como la alternativa que he explicado, a partir de pescado entero, como los pequeños pelágicos, no va a reducirse, sino que se espera que aumente un 70% entre 2023 y 2040. Así que, en conclusión, hemos visto que la industria de la harina y aceite de pescado está construyendo un imaginario de círculo virtuoso con la retórica de que la acuicultura produce más alimento que la naturaleza y que lo produce además a partir de alternativas sostenibles, que genera un alimento similar, si no mejor, que el salvaje nutricionalmente y que contribuye a la seguridad alimentaria global. Sin embargo, hemos visto que la realidad es que a medida que la industria de la salmonicultura se expande, también lo hace la explotación de peces silvestres capturados para la producción de harinas y aceites de pescado. Y ya hemos visto también que extraer estos bancos enteros de peces silvestres para alimentar especies cultivadas como el salmón no es ni medioambientalmente sostenible ni socialmente equitativo. No se está pidiendo tampoco la eliminación total de la producción de harina y aceite de pescado, porque reconocemos que la producción a pequeña escala en ciertos lugares sí puede ayudar a mejorar la seguridad alimentaria a nivel local para pequeñas operaciones de ciertos ámbitos de la acuicultura. Más bien, recomendamos reformas orientadas al consumo humano directo, a la mejora de la gestión pesquera y aumentar la participación de los grupos subrepresentados en la toma de decisiones a la hora de desarrollar estas actividades industriales. Y espero que esta charla haya servido para abrir el debate sobre cómo podemos transformar la acuicultura en una actividad que contribuya a mejorar la situación de inseguridad alimentaria allá donde sea más necesario, de una forma equitativa, justa y sostenible. Así que estoy disponible para seguir conversando y colaborando en este camino. Muchas gracias por su atención.